Hoy vamos a hablar con el gran amigo Carlos Luis Paz sobre los negocios subacuáticos. Es una empresa de salvamento y buceo, de trabajos subacuos y salvamento de buques. Está regulada en el territorio nacional por la Prefectura Naval Argentina. Te puedo contar anécdotas al respecto y que te paren un trabajo antes de empezarlo por no tener el anticipo de los ingresos brutos. Se llama umbilical porque es de vida, o sea, es sostén de vida. Lleva el aire, lleva en algunos casos agua caliente, lleva comunicación, lleva luz, lleva video. El aire que respiramos tiene oxígeno y tiene nitrógeno. En algún momento ese nitrógeno, cuando pasamos cierta profundidad, se empieza a diluir en la sangre y produce el efecto que si salís de golpe se hace soda la sangre, por así decirlo, y te morís de una embolia. Mini paréntesis, a los pibes, cámara 1, estudian química, hermano. Van al colegio y le rompen las pibes química. Estas cosas, Claro. para esto sirve. Después del Titanic, ningún barco no puede tener la cantidad de balsas salvavidas o botes salvavidas menos que la gente que lleva a bordo. La ley de la navegación es necesario que sea modificada y actualizada. El Estrecho de Magallanes es un conflicto muy histórico que tenemos con Chile. Argentina permitió que Chile llegue hasta la boca oriental del Estrecho de Magallanes y que hoy, para cruzar a Tierra del Fuego, tengamos que entrar por territorio chileno. Sí. Participé en ese. Tenemos un gasoducto a Uruguay que nunca se inauguró. Me agarra el ataque, pongo un coso de gas acá y llega a Uruguay. Sí, está puesto el caño. Estamos trabajando actualmente en estudios para nuevas operaciones de exportación de gas y petróleo a través de YPF. Se han encontrado, por ejemplo, barcos históricos. En Uruguay tenemos el Graspi. En Uruguay tenemos, recordemos, un barco alemán acorazado bolsillo de una serie de 3. ¿Está frente a Montevideo? Está frente a Montevideo. Me quise meter y me metieron preso. Bueno. Los uruguayos por hacerlo sin autorización. La Argentina tiene la capacidad instalada para un país de subdesarrollo y en realidad debería ser un país desarrollado. Tírate al agua, hay un montón de negocios abajo del agua. Así que, a ver, ¿te puedes imaginar negocios en la tierra? Yo todos los negocios que me imagino tengo los pies sobre la tierra. A veces nos desviamos un poquito. Puedes imaginar negocios en el aire. Lo que es muy difícil imaginar que haya empresas, trabajadores, buenos negocios abajo del nivel del agua, abajo del nivel del mar. Hoy vamos a hablar con el gran amigo Carlos Luis Paz sobre los negocios subacuáticos. ¿Ok? Soy Lacha, estamos en Border y gran programa el de hoy. Gran amigo Carlos, bienvenido. Bienvenido porque vamos a hablar de un tema muy raro para todos nosotros. Todos estamos acostumbrados a tomar un colectivo, ir al trabajo, y hay gente que toma un bote para ir al trabajo. Así que explícame cómo es eso, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lacha? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación primero. ¿Cómo se llama tu actividad? En realidad es una empresa de salvamento y buceo, de trabajos subacuos y salvamento de buques. Eso es lo que hacemos. Subacuáticos. Subacuáticos, sí, correcto. Y es una actividad que está regulada en el territorio nacional por la Prefectura Naval Argentina y que requiere personal matriculado en Prefectura Naval Argentina como buzos profesionales, ¿sí? Para poder desarrollar las tareas. No puede hacerlo cualquiera ni un buzo deportivo. ¿Sí? Es una actividad que está regulada, lleva un registro de matrícula y conlleva una serie de cuestiones de tipo reglamentarios. O sea, estamos hablando de revisaciones médicas periódicas, cambios de categoría con rendimiento de exámenes, actualizaciones, cursos. O sea, es un trabajo bien de valor agregado. O sea, ¿no? Es un trabajo técnico y es un trabajo riesgoso. Ahora, al ser un trabajo riesgoso, obviamente que tiene controles. Igual déjame hacerte preguntas, Pau. Más allá de la parte administrativa o de planeamiento que puedas tener, o seguramente algún financiero pagando impuestos tenés que tener, porque si no, o sea, el Estado de ahí no se escapa. A mí se me escapaba los negocios subacuáticos, al Estado no se le escapa nada. ¿Okay? Pero debe llegar ingresos brutos antes que ustedes abajo el agua, estoy seguro. Vos te tirás abajo el agua y te contás con un inspector. Te puedo contar anécdotas al respecto y que te paren un trabajo antes de empezarlo por no tener el anticipo de los ingresos brutos, ¿no? Qué terrible. Bueno, pero ya vamos a ir sobre eso. Pero la pregunta es, ¿tu equipo de trabajo son tipos
digamos, que ahora me decís qué tareas hacen, porque no sé qué se hace abajo del agua, pero son buzos, son personas que están en agua. Buzos, tripulantes, marineros, ese tipo de cosas. Sí, vos tenés, digamos, este trabajo, siempre hay una conexión entre la superficie y abajo del agua, porque no se podría trabajar abajo del agua sin una conexión a la superficie. Primero, porque nosotros no utilizamos equipos autónomos, como el típico buzo que vos ves con el botellón en la espalda, sino que nosotros trabajamos con un sistema de dependencia de superficie. Entonces, en la superficie siempre hay, como mínimo, 3 personas, que va a ser un responsable de la operación, que es quien la conduce por radio, porque tiene un umbilical que lo conecta al buzo con el fondo. Un umbilical, el que manda Es que se llama umbilical porque es de vida, o sea, es sostén de vida. Lleva el aire, lleva en algunos casos agua caliente, lleva comunicación, lleva luz, lleva video. El otro día vi una película, que no sé cómo se llamaba, que un marinero negro no querían dejar ser buzo de la Armada. Hombres de honor. Hombres de honor. Sí. Y yo pensé que era atrasado el sistema ese con el umbilical. Lo que pasa es que, bueno, ese es el equipo, el primer equipo profesional que existió, creado, digamos, a través de las marinas americanas y francesas, que se llama equipo estándar. Es un equipo muy pesado y es el equipo de buzos pesados. Fue muy utilizado en las guerras mundiales. Es más, la Segunda Guerra Mundial dio origen a nuestra actividad prácticamente, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedaron obstruidos la mayor parte de los puertos de Europa y de Japón. Hubo bombardeos, hubo hundimientos masivos, Pearl Harbor, hubo, ni hablar de Alemania, ni hablar de Italia, Austria, lugares donde hicieron pelota los puertos. Ahí el laburo, ¿cuál fue? Y el laburo fue la limpieza de los puertos, o sea, fue necesario. Ahí nació lo que se llamó el Wreck Removal, que es remover los restos de un barco hundido. En ese caso los puertos quedaban bloqueados y eso cortaba el comercio de Europa con el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se hundieron millones de toneladas de acero al fondo del mar, algunos en alta mar y otros dentro de los puertos, y eso hubo que limpiarlo. Eso dio origen a inclusive manuales de la Marina Americana, manuales de la Marina Inglesa, de cómo limpiar un puerto. Me parece genial, genial. Pero tengo una pregunta, ¿y remover es sacar? Sacarlo, lo podés, o sea, vos tenés barcos que se hunden aún hoy comercialmente, barcos de explotación comercial que se hunden, no sé, casos que vos podés tener mediáticos, pueden ser un Costa Concordia, una tragedia. Pero el barco había que sacarlo. El Costa Concordia era un pasivo ambiental muy grande. Ahí llamaron a una empresa como vos. Ahí llamaron a un concurso de empresas mundiales a nivel internacional, donde compitieron. Yo participé, digamos, como asesor con una empresa que no fue la que ganó el contrato, pero trabajaron amigos míos en el proyecto y lo llevaron adelante para limpiar la isla de Giglio y retirar ese resto para que no haya contaminación ambiental. Ahora, vos decís remoción, limpieza. ¿Qué otros laburos hay abajo del agua? Todos los que se puedan ocurrir. Lo mismo que se hace arriba del agua. Kioscos, no, vos tenés que pensar en esto. Abajo del agua, primero, el agua es sostén de un montón de actividades. Ejemplo, nosotros tenemos centrales térmicas y las centrales térmicas necesitan agua para poder refrigerar su maquinaria. Entonces ese agua, de alguna manera, entra por un sistema de tomas que tienen rejas, que tienen filtros. Entonces vos tenés que limpiar y mantener activo ese sistema de rejas. Ejemplo, después tenés, no sé, centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas tienen obras de captación de agua dentro de los diques. Esas tomas de agua tienen un sistema de rejas, porque normalmente cuando se inunda lo que va a ser el lago de una hay madera, hay árboles. Claro, hay árboles, entonces se sacan los árboles, pero con el tiempo se van pudriendo y todos esos vegetales y todo lo que flota va a parar a esas tomas. Entonces hay que limpiarlas, hay que proteger las rejas. Plantéame la dificultad. Porque a mí me decís, anda a buscar una moneda en la pileta y te remoloneo de una forma. ¿Qué significa? ¿Cuántos metros abajo del agua? A ver, la dificultad es, primero, 1 metro abajo del agua ya alcanza para que no puedas hacer una actividad arrodillado.
Estamos. O sea, vos en la pileta de tu casa tenés una pileta bajita, vas a poder arrodillarte, pero si vos tenés una pileta de 2 metros de profundidad, vas a tener que meterte abajo el agua y meter la cabeza abajo el agua. Desde ese momento, el medio en el cual vos estás trabajando ya no es tu medio. Necesitas un equipo respirador, necesitas tener conexión con la superficie, necesitas asistencia. Entonces, por ejemplo, no sé, en lo que es térmicas, puedo estar hablando de trabajar a una profundidad de 12, 15 metros. Ahora, cuando hablamos de hidroeléctricas, podés llegar a trabajar hasta 50 metros de profundidad, y cuanto mayor profundidad, mayor es la complejidad de la operación. La complejidad de la operación está directamente relacionada con la profundidad, porque el cuerpo humano no está preparado para estar a profundidad durante mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos, no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero el aire que respiramos tiene oxígeno y tiene nitrógeno, ¿sí? Y además gases raros, esto es lo que tenemos acá. Estamos respirando acá. El problema es que en algún momento ese nitrógeno, cuando pasamos cierta profundidad, se empieza a diluir en la sangre y produce el efecto que si salís de golpe se hace soda la sangre, por así decirlo, y te morís de una embolia. Entonces, hay un proceso, un estudio, un proceso, hay tablas, vos tenés que... Mini paréntesis, a los pibes, cámara 1, estudian química, hermano. Van al colegio y le rompen las pibes química. Estas cosas, para esto sirve estudiar química. Dale. Yo siempre digo que la cuestión para mí fue muy... Yo me peleaba en la secundaria por el tema física. No me gustaba la física, hasta que me metí en este mundo. Cuando me metí en este mundo descubrí... ¿Para qué putear a la profe? Claro, que la física era lo más grande que pude haber aprendido en mi vida. Pero claro, con aplicación práctica. Cuando vos no tenés aplicación práctica, resulta muy difícil. Sí. Pero de todo, entonces, después mantenimiento de los barcos tienen hélices, esas hélices giran, agarran basura, se les enroscan cabos. Entonces hay que limpiarlas, hay que sacarlas, hay que destrabarlas. Tu cliente puede ser, ya me dijiste, una central térmica, una central hidroeléctrica, un puerto, una compañía de naviera. Las navieras, las compañías de seguros cuando hay un barco que se hunde y necesitan o bien recuperar el barco o bien deshacerse del barco para que no sea un pasivo ambiental. Lo que pasa es que el mundo evolucionó. Nosotros, digamos, la Argentina es un país que va lento en cuanto a los cambios de paradigmas, ¿sí? O sea, creo que nuestra mayor paradoja es que no queremos cambiar los paradigmas y terminamos en la paradoja de no cambiar los paradigmas porque vivimos de la historia. Entonces acá todo atrasa por eso, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como se hacían hace 50 años. En el mundo la cosa va distinta. Hoy en día la parte, digamos, ambiental y la parte ecológica dominan gran parte del gasto que se hace en este tipo de actividades, porque si se hunde un barco no se deja hundido. En la Argentina tenemos 1.100 barcos abandonados hundidos. ¿1.100 barcos en toda la costa argentina? Entre la costa y el río Paraná. Entre el río de la Plata, río Paraná y toda la costa argentina tenemos más de 1.000 barcos. 1.180, 1.200. Claro, una pregunta re estúpida. Cuando un barco se hunde con todo lo que está arriba, obvio, ¿no? Exactamente. Lo que pasa hay petróleo, hay comida, hay porquería, hay plástico, de todo. Bueno, pero ahí están los cambios de paradigmas. En el año, o sea, existe una organización que es la OMI, que es la que maneja la Organización Marítima Internacional, y existen... Eso te quiero hacer una pregunta, dale, sí. Existen, digamos, convenciones internacionales que los países adhieren, ¿sí? Esas convenciones fueron cambiando a medida que el mundo fue evolucionando. Ejemplo, después del hundimiento del Titanic, hay una convención que es de Bruselas que se realizó y se evolucionó para proteger la vida humana en el mar. Después del Titanic, ningún barco no puede tener la cantidad de balsas salvavidas o botes salvavidas menos que la gente que lleva a bordo. ¿Tá? Fue el caso del Titanic, no tenía eso. Hoy en día hasta se exigen trajes antiexposición para que si te caes al agua no te mueras de frío y demás. Después de un caso como fue el Exxon Valdez, que fue un gran derrame en Alaska, casi significó la quiebra de Exxon. ¿Por qué? Porque produjo un derrame tan grande que se dieron cuenta de que además de la gente había que salvar el ambiente. Entonces cambiaron a una convención que se llama Londres 1989, que es una convención que lo que declara es el medio ambiente como un bien salvable. Porque antes vos ibas, digamos, lo que se aseguraba era la carga.
y el buque. Pero si el operativo costaba más que la carga y el buque, se abandonaba. O nadie quería ir a correr el riesgo de ir a... Hoy, si el costo de ir a buscarlo es más alto que el beneficio, lo tengo que ir a buscar igual. A ver, el tema es así, cambia de quién lo paga. Antes lo pagaba seguro de casco y máquinas y no existía lo que se llama Protection and Indemnity, que es un seguro de protección e indemnidad. ¿Por qué? Porque los estados costeros tienen derecho a iniciar una demanda contra la empresa propietaria de un barco que derramó combustible que produjo un daño ambiental. Ando con un barquito en Chubut y se me hunde y provoca un daño. Claro, el Estado... Bueno, pero la Argentina no adhiere a estas convenciones internacionales. Por eso te digo que ahí viene la paradoja de que tenemos el paradigma de la antigüedad. Seguimos manejándonos por convenciones. La ley de la navegación es necesario que sea modificada y actualizada. Pero una pregunta para hoy, de los 1.100 barcos. Yo un día vi un mapa, no sé, en un viaje a la Patagonia vi... No sé, vi un mapa que me lo quise comprar y no me lo compré. Que estaban todos los naufragios sobre la costa. Es sacar la parte ambiental. Eso no tiene ninguna molestia en materia de tránsito. O sea, no que es un barco que no se ha puesto. A ver, no porque no aquellos que están en las rutas, que no están en las rutas navegables. El tema acá son las rutas navegables. Hoy tenemos, por ejemplo, muchos barcos en la hidrovía, que es un tema que está candente, ¿sí? Por así decirlo, que obligan a, por ejemplo, tener que cambiar el dragado y profundizar otras áreas, otras zonas y demás, porque hay un barco que está obstruyendo la navegación dentro del canal y es un peligro aislado. Y después tenés un montón de barcos que están en los laterales del canal y que corren o el riesgo de deslizarse o que son un impedimento al futuro para poder hacer el ensanche del canal, por ejemplo. Se habla de que el río Paraná quieren llevarlo a más profundidad que el actual. Pero si vos llevas a más profundidad necesitas más ancho. Y si necesitas más ancho tenés que sacar esos barcos. Entonces, esos son los pasivos que son pasivos ambientales y operativos, ¿sí? Y eso habría que eliminarlo, pero bueno. Y tengo una pregunta, yo te cuento una historia. Sí. Porque la leí, me gustó, el tipo, soy hincha de este tipo. Tanto que un día, no sé por qué, por alguna red social, traté de buscar descendientes de Piedrabuena, ¿no? Piedrabuena es un crack. Si hubiera sido norteamericano, tenía 3.000 películas. ¿Viste? Acá le hacemos películas a cualquier pescado, pero... Piedrabuena navegaba los mares del sur. Sí. La historia cuenta que Argentina, Santa Cruz es argentina por este tipo, por eso lo llaman comandante. Sí. Él no era militar. No. Pero le dice a Sarmiento, mandame cañones porque están los chilenos merodeando el río Santa Cruz. Y el tipo dice, no tengo, bueno, se hizo unos trajes y le dio unos cañones el amigo Sarmiento, pero nada más, bueno. Buena parte de la Patagonia se la dimos a este tipo, hago una historia rápida. Hacía comercios del continente, la Tierra del Fuego, Punta Arenas, y era experto en el Estrecho de Magallanes. Sí. Que dicen que es muy jodido, no sé. Sí, el Estrecho de Magallanes es un conflicto muy histórico que tenemos con Chile y donde cedimos muchas cosas. Pero muy difícil en términos de navegabilidad. Sí. Por lo menos para... Las angosturas hacia adentro. El tema es, una cosa es la boca oriental del Estrecho de Magallanes, que es inexplicable cómo Argentina permitió que Chile llegue hasta la boca oriental del Estrecho de Magallanes y que hoy para cruzar a Tierra del Fuego tengamos que entrar por territorio chileno. Bueno, eso es una locura. Porque la primera angostura está del lado chileno. Pero el tipo, dada la dificultad de navegación a vela de aquel momento, se hizo experto en rescatar naufragios. Sí. Y los contrataban las compañías para decir, bueno, tengo 5 tipos, estoy hablando de 1870, tengo 5 tipos en un naufragio y creo que hay alguno vivo, anda a buscármelo. Eso... Obviamente con los tipos vivos no, pero el ir a buscar un barco porque a una compañía le interese es tu actividad. Claro, es mi actividad, pero vos tenés que pensar en esto. Uno de los primeros equipos de buceo, por así decirlo, que es una campana húmeda, fue diseñada por Leonardo da Vinci. ¿Estamos? Entonces, prácticamente desde la época medieval un barco se hundía y se intentaba rescatar y mandaban un chango arriba de una piedra que tenía arriba una cúpula hecha con cueros impermeabilizados y lo bajaban y lo mandaban a que junte las monedas de oro y a que junte la vasija que se habían desparramado porque el barco se había hundido. Desde esa época existe el rescate de buques, para que vos te des una idea. Eso es trabajo de guapo. Ahora, escúchame, siendo el laburo, sí.
para tus colaboradores, ¿cómo te puedo decir? ¿Es voluntario? En términos de decir, che, loco, este laburo me da cagazo. A ver, yo creo que este es un trabajo. La mitad o la gente, ¿viste? Yo me imagino un médico, para mí los médicos son héroes, ¿no? Yo veo un poquito de sangre, veo un jabón que me desmayo, tipo, no sé cómo hacen esas cosas. Pero capaz que lo mismo, tiene ese acostumbramiento, pero si hay 40 metros abajo del agua, que no hay luz, no hay nada, vas vos. Y yo, me señalás a mí y me mataste. Bueno, pero el tema, primero, este trabajo se hace por dos razones. Una porque te gusta y otra por plata. El problema es que hay plata que la plata no compra el miedo. Entonces, si tenés miedo, no puedes hacer este trabajo. Primera actividad. Que dicen, yo soy convencido de que dice me muero, se muere. Entonces, si vos vas abajo del agua pensando que te vas a morir, te vas a morir. Entonces, si tenés ese miedo, no lo hagas. Sigamos con esto. Claro, seguir trabajando de lo que trabajas. Ahora, es un trabajo que tiene que ver mucho con, primero, la autoconfianza, porque vos estás en un medio ajeno, dependiendo de un equipo y de los de arriba que te protejan en cuanto a los tiempos, a los cronómetros, a cuidarte de que si viene un temporal, si no viene un temporal, si va a pasar un barco cerca o no va a pasar un barco cerca. Entonces, estás en un ambiente hostil, por así decirlo. Entonces, si vos tenés miedo a eso, olvídate. Olvídate de la actividad. Ahora, hay gente más corajuda y gente menos corajuda. No sé, yo toda mi vida me gusta mucho el salvamento, soy un especialista en salvamento. Hoy, ¿qué es salvamento? Salvamento de buques. Todo lo que es reflotamientos y sacar un buque que está hundido. O sea, y mi especialidad siempre fue recorrer los barcos hundidos por adentro, aún sin visibilidad y sin conocerlos. Pero porque tengo una orientación mental. ¿Lo que estás viendo en pantalla? Bueno, esos son remoción, esos son puesta en seco de restos náufragos, ya son restos que no, no se van a utilizar. A mí me encanta la gente que habla terminología rara como si uno la entendiera. No, puesta en seco. Puesta en seco me refiero a que vos sacás bueno, claro, son pedazos de barco que ya los sacás porque no sirven más, van a ir a la chatarra. Eso es chatarra, va a la chatarra, ya ese barco es un barco que eso termina en pasa, ahí, claro, eso pasa a disposición final, es un barco que se sacan esos restos para que no se hundan. Y son barcos que están abandonados, barcos que están fuera de servicio. Te interrumpí, tu especialidad es meterme adentro de los barcos y... ¿Te metiste mucho? Yo buceo empecé a bucear deportivamente a los 16 años y profesionalmente a los 19. Hace 43 años, 44 sí, años. No te iba a preguntar, no te quería preguntar. ¿Ese sos vos? Sí, ese soy yo en la conexión del gasoducto Cruz del Sur. Nosotros, participé en ese. Tenemos un gasoducto a Uruguay que nunca se inauguró. Hicimos una conexión de Argentina a Uruguay con 73 kilómetros de cañería submarina que nunca trabajó. ¿Y están ahí todavía? Están ahí. Están ahí esperando. Abajo hay caños, hay por eso cables. Por eso hay cosas que no te imaginarías. El caso del gasoducto tiene que ver con un tema se hizo en el año 2001. Justo fue la crisis, cuando hay un cambio de gobierno se congelan las tarifas del famoso millón de BTU a boca de pozo y se le prohíbe a la Argentina exportar. Los productores ahí, British Gas y Total Austral, habían puesto un montón de dinero para exportar gas a Uruguay. Pero como Argentina entra en una crisis de precio, no puede exportar. Entonces no le permiten exportar y el gasoducto queda bloqueado. Pero una pregunta, hoy me agarra el ataque, pongo un coso de gas acá y llega a Uruguay. Sí, está puesto el caño. No está hecho bolsa, no está deteriorado. No, fue comisionado, o sea, se hizo el comisioning de la tubería, o sea, ya vamos a hablar de las cuestiones regulatorias, esa cosa. Argentina está viva de casualidad. Sí, es un milagro. Que estemos vivos es un milagro. Matamos todo y nos encargamos. Aparte, después de decirle a quién era British y Total, si loco, vengan a invertir. Sí, campeón. A ver. Fíjate colgado con un gasoducto al agua. Claro, ¿Dónde te puedes meter el gasoducto? Pasó en su momento con osos que se conectaron hace recién 3 años, 4 años o 5 años, cuando se abrió, o sea,
en un cambio de gobierno, cuando se liberó el millón de BTU, el precio internacional del millón de BTU se permitió con el nacimiento de Vaca Muerta, se empezó a permitir la exportación. Después duró muy poquito, ¿no? Eso duró un periodo muy poquito. Que ahora estamos por volver otra vez a los grandes proyectos de crecimiento. Nosotros estamos trabajando actualmente en estudios para nuevas operaciones de exportación de gas y petróleo a través de YPF y de algunos socios internacionales que están buscando. Esos negocios que arrancarán en una cúpula, en una reunión a la cual nunca llegaré en mi vida, salvo que me convierta en mosca en mi próxima reencarnación. En algún momento caen en tipos como vos, campeón. Tenemos que cruzar hasta el océano. No, es que hay un punto donde, donde en primeras fases del negocio, que aún para el análisis nosotros intervenimos. ¿Por qué? En la actualidad nosotros estamos haciendo estudios de fondo que tienen que ver con instrumental que se pone en el fondo del mar para determinar exactamente las condiciones de ese lugar para ver si es apto para la instalación del futuro barco que va a comprimir el gas o el barco que va a recibir el petróleo y lo va a bombear. Entonces, se hacen estudios subacuos justamente para poder determinar eso. Nosotros intervenimos llevando los equipos al fondo, alineándolos, poniéndolos, cambiándole las baterías, levantando los equipos para que se tomen los datos, analizando el fondo para ver si las anclas van a soportar la tensión y demás. Mira, me voy a hacer un chivo a mí mismo y a la gente y a Border. ¿Sabes por qué me gusta mucho este tipo de conversaciones? Y agradezco mucho a Border que nos dé la oportunidad. Porque no es más, viste, en el bar, che, loco, pongan la planta de liquefacción, no sean boludos. Pará, campeón, es todo. Es muy complejo. Bueno, nunca pensé que tenían que estar abajo el agua para poner una planta de esto. Bueno, es que a ver, son negocios muy complejos. Vos tenés que pensar en el repago de negocios donde, por ejemplo, se está analizando la instalación de una monoboya. Perdóname, y capaz que el estudio tuyo aborta puede, los 20.000 palos, porque loco no da. O hay que cambiar de lugar. O hay que cambiar de lugar. O hay que cambiar de lugar. Entonces, a veces nosotros no definimos la factibilidad. ¿Sí? No sé. ¿Quién lo está haciendo? O sea, a ver, hay todo lo que es petróleo, hay dos proyectos. Uno que es de YPF, asociado, que era el famoso caso de Petronas, que Petronas ese era el famoso caso que terminó en Río Negro. Que se retiró, bueno, sí, a ver, y los cambios, y después hay otro proyecto que es de una empresa noruega llamada Golar, que lo que está haciendo es, con PECOM, está haciendo el proyecto que se iba a hacer en Bahía Blanca, lo está trasladando a la provincia de Río Negro por no tener el RIGI bonaerense. Entonces sacaron el proyecto de Bahía Blanca y están llevando la estación de compresión de gas en el mar, porque el gasoducto que se viene de Vaca Muerta va a terminar en el Golfo San Matías. Van a poner un buque para comprimir el gas y exportarlo. Este aspecto del trabajo tuyo tiene mucho que ver con lo regulatorio, mucho que ver incluso hasta con la macro, por las magnitudes. O sea, que a vos en definitiva te contraten y a que el tipo te dé un contrato, la guita, para que vos pagues el 931 y la leche de los pibes, tiene que ver con que una provincia te acepte un RIGI o un país se estabilice. Exactamente. O sea, la inversión, no es como lo mío, más que mal chacinado van a comer la gente. Tengo más de 40 años de negocio en la actividad. He visto de todo, ¿no? Hay negocios que son negocios de oportunidad, negocios que son el negocio rápido. Normalmente, por ejemplo, el salvamento es un negocio de acción y reacción. Se hunde un barco, hay que ir, sacarlo y automáticamente eso es un negocio de corto plazo. Puede durar más, puede durar menos, pero empieza y termina en un periodo muy corto. Después quiero analizar casos de eso. Bueno, y después vos tenés los negocios de largo aliento. Las obras de infraestructura tienen que ver con la capacidad instalada de un país. La capacidad instalada de un país es una política. Las cuestiones de capacidad instalada de un país tienen que ver con una política de desarrollo que está más allá de lo electoral. Vos vas a trascender tu gobierno con una política que vas a dejar a futuro y por eso deberían ser políticas de Estado. ¿Por qué? Porque si vamos a decidir explotar Vaca Muerta y nuestra mayor fuente de ingreso de exportaciones por energía van a ser gas y petróleo, no puede ser un periodo de gobierno. Eso tiene que ser una explotación a 40, 30 o 50 años, porque si no, no la amortizás. Aparte, si lo dejas colgado a la mitad, es
Peor que haber tirado la plata. Exactamente. No, si porque tirabas la aparte plata en la calle era mejor negocio. Es que no vienen nunca más. No, pero aparte no vienen nunca más. Es el gasoducto ese que no se usa de acá a Uruguay, que me acabo de enterar que existe. O sea, se llama Cruz del Sur. Cruz del Sur. Es guita tirada. Si hubiera sido mejor. No ponerla. No, que la pongan en la puerta de la Casa Rosada y que cada uno se agarre 5 billetes. Bueno, a ver. Si la querés tirar, tirarla de otra manera. Bueno, es que así, o sea, a ver, esa guita la puso una empresa internacional. En su momento pasó con los pozos petroleros, con los pozos gasíferos de Total Austral. Total Austral trajo empresas internacionales a conectar pozos petroleros, pozos gasíferos en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, y como el gobierno no le autorizaba la exportación, hicieron la perforación, pusieron las conexiones y las taparon con hormigón durante 10 años. ¿Estamos? O sea, enterrar, ese es el famoso enterrar el capital. Una pregunta, papá, ¿de cuánta guita se habla? Y estás hablando de por ahí 150 millones de dólares enterrados en el fondo del mar para, por una cuestión política. Me interesa estos conceptos. Yo voy más por la parte más técnica de negocio, pero ¿cómo la economía es un tema de vasos comunicantes? Por supuesto. O sea, 150 palos tirados ahí, hoy te faltan en cualquier A lado. ver, por ahí hubiese significado. Después el pozo ese se conectó. Se conectó, obviamente, cuando se abrió la exportación de gas. Ahí se volvió a conectar. La inversión total tal vez fueron 300 millones. Pero en aquel momento enterraron 150 millones y lo dejaron enterrado 10 años. Lo sepultaron 10 años para no darle el gusto. Lo que los muchachos, los chicos jóvenes tienen, todo el mundo, ¿no? Pero los jóvenes capaz que. Vos enterrás guita hoy y la destapás 10 años después. Te perdiste la utilidad de cada uno de los años. No son 150 palos, son 300. Sí, por supuesto. A ver, ni hablar de la pérdida del valor de la moneda y además el costo la oportunidad, pérdida del costo oportunidad de explotación. El costo de explotación. Sí, salvamento. Me interesa mucho esto. Una pregunta. Yo soy especialista en preguntas estúpidas. Una pregunta medio pavota. Yo tengo un barquito X. ¿Tá? En el barquito tengo esta lapicera que es un recuerdo de familia y para mí vale 15 millones de dólares. Y me hundo con el barquito. ¿Que te llamo a vos y te coloco a buscarme? Sí. A ver, primero, pasa tenés el seguro. No, a ver, primero no pasa no a nivel particular. A ver, sí ha pasado, por ejemplo, que no sé. Por ejemplo, nosotros participamos en la recuperación de casi 11 toneladas de bullón dorado de oro, de oro en bruto, que se hundió en el Estrecho de Magallanes y que era de las mineras de la provincia de Santa Cruz. Bullón, ¿qué es un bullón de oro? Bullón dorado es la amalgama, la primera amalgama después de la explotación de una mina de oro, donde tenés oro, platino, oro blanco. No es el puro por no es puro, ¿sí? Pero bueno, eso ahí los monos se tiraron de cabeza. Estaban típico restaurante de barrio. Los monos ya la triple mortal se tiraron. Tenés que pensar que estaba a 90 metros de profundidad, así que no te podías tirar de cabeza a buscarlo. En malla se mandaron, sin traje. Pero, por ejemplo, ahí hay seguros. Y los seguros tienen asegurada esa carga. Y si no la recuperas, la pierden. Entonces, analizan el costo de trabajo. Entonces se analiza el costo de recuperación en costo. ¿Y la recuperaron? Sí. Se recuperó la carga, se entregó a las mineras otra vez, obviamente, causas judiciales, bla, 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 todo lo que ocurre. No quiero ni pensar en quilombo judicial que trae un... Sí, sobre todo por las responsabilidades y además de eso, porque en este caso había muchas cosas turbias o no muy claras. No nos ganemos enemigos. No nos ganemos enemigos. Sí, ¿y históricos? Históricos, históricos. Lo que pasa es que los históricos, a ver, la Argentina no es un país que se dé el lujo de que sobre la plata para poder hacer cosas históricas, normalmente. Pero los galeones. En el mundo, bueno, primero, ahí viene un tema. Uruguay y Argentina, el Río de la Plata, tienen dos características muy definidas. La costa uruguaya es profunda y rocosa. La costa argentina es playa y barrosa. Entonces... Ahora, estudio geografía, manga de vago. Por eso el macizo de Brasil y todo eso. Y aparte de todas esas discusiones que hay sobre el tema de los canales, ¿viste? Con el tema de que no, que hacemos el canal acá, el canal a Magdalena, y por qué los barcos argentinos salen por Uruguay, por una cuestión de profundidad natural. La profundidad natural está del lado uruguayo, no está del lado argentino. Nosotros tenemos una costa barrosa, entonces los barcos, normalmente, los barcos más grandes venían a Uruguay, a la costa uruguaya, por eso hay mucho tráfico inglés. A ver, hay que estudiar mucho de historia, ¿no? Pero es muy interesante. Colonia del Sacramento tuvo dominio español, portugués e inglés. Y se pelearon durante siglos
por ese emplazamiento. ¿Por qué? Porque era la boca de entrada de las mercaderías y de los esclavos al Río de la Plata. Claro. Entonces, fue una plaza muy peleada. Por eso hay tantos hundimientos del lado uruguayo, tantos hundimientos históricos. Yo he buceado en algunos de esos barcos. Hay barcos que son históricos realmente. Y normalmente en Uruguay se dan áreas de explotación y hay empresas que explotan eso. Pero hoy en día nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque después chocas con cuestiones jurídicas. Primero que los estados te intervienen cuando encontrás el tesoro y te piden el 50% solo porque está en el territorio. Y ya te rompió el negocio. Y ya te rompió el 50% del negocio. Y después porque... Es el ingreso bruto más alto de todos. Exactamente. Claro. Y después tenés otra acción que es la de los países de bandera de esos barcos, que normalmente lo que hacen es declarar de valor histórico cuando aparece y lo recuperan. Entonces te declaran, vos encontraste un galeón y lo vas a rescatar y entonces te lo declaran como monumento histórico. Entonces te dicen, es del país. Entonces te hago la cuenta, cuánto gastaste, haceme juicio y yo te pago lo que vos gastaste y me quedo con el bien. Entonces vos Pero me quedo con el bien ahí abajo. Que el problema es que te lo hacen después que lo sacaste. Entonces, a ver... a ver si entiendo bien. Vas al Río de la Plata con 5 amigos, che, loco, vamos a buscar un galeón. Sí. ¿Okay? Está ahí localizado, lo sacás, España te dice, campeón, es mío. No. Ok, ¿cuánto gastaste? 200 pesos. Tomá 200 mangos y tráemelo. Exactamente. El problema... Que hasta el momento España ni se acordó que tenía galeón. Exactamente. Pero la ley del mar en otros lados se aplica distinto. Tenemos cientos de galeones en el Caribe y demás. Creo que uno de los más emblemáticos es Nuestra Señora de Atocha. 1.200 millones de dólares en plata. Pero ahí el que lo encontró pagó la aventura y se queda con el resultado. Paga los impuestos, sí, paga un porcentaje, pero no le sacan el bien. Acá, ¿Y pasó? ¿Se lo quedó? Sí. Sí, una pregunta. Ahora voy a un caso particular que creo que tenés algo para decir. Uno ve los videos y no sé qué. ¿El mar conserva? O sea, no, el mar destruye. Destruye. O sea, el mar destruye. A ver, un galeón puede no quedar nada. No. A ver, porque la parte de madera. Sí, pero por ejemplo, el barro protege. Por ejemplo, los galeones que quedan enterrados en el barro normalmente están intactos. Todo lo que asomaba por afuera del barro normalmente se corroe mucho porque se forman muchos microorganismos, claro, y se comen la madera. Pero lo que está bajo el barro está como inertizado, claro, y normalmente se mantiene mucho mejor. Y los hierros mucho más. El hierro se deteriora por el salitre. Lo que pasa es que vos tenés un tema. Se han encontrado, por ejemplo, barcos históricos, no sé, el Vasa, por ejemplo, que es un barco de guerra de la época de los vikingos prácticamente. ¿Qué pasa? Vos lo sacás de abajo del agua y el deterioro empieza en el minuto 1. Entonces vos lo sacás... A una velocidad. Lo tenés que poner en un ambiente hoy en día, lo que se hace es esos barcos, porque hace falta mucho dinero, porque tenés que recrear un ambiente, una gran pecera, donde vas a recrear condiciones similares, nada más que la diferencia es que no va a estar abajo del agua, sino va a estar en condiciones de humedad y de oxígeno similares a la que estaba abajo del agua. Como la pregunta no es fanático, como entusiasta lector, no soy historiador ni mucho menos, de la Segunda Guerra, en Uruguay tenemos el Graf Spee. En Uruguay tenemos... Recordemos, un barco alemán que lo persiguieron los ingleses hasta la costa uruguaya, no sé, acá de Montevideo. Acorazado bolsillo de una serie de 3. ¿Está frente a Montevideo? Está frente a Montevideo, justo en el límite de las aguas jurisdiccionales exclusivas. O sea, está a 7 kilómetros de la costa. ¿Y de profundidad? En profundidad real hay 8 o 9 metros solamente, pero el barco está hoy enterrado completamente bajo el barro. Lo que pasa es que Graf Spee es un caso emblemático. Primero porque la mayor parte de los barcos de la Segunda Guerra Mundial han sido declarados tumbas de guerra. Eso les da un estatus en cuanto a poder tocarlos o no tocarlos. Para tocarlo necesitas la autorización del país de bandera. Yo trabajé unos cuantos años en un proyecto con el Graf Spee, tratando de ver si lo podíamos recuperar y convertirlo en un museo. Paréntesis, yo me imagino esas conversaciones, no sé con quién, otro delirante como vos, que vamos a un museo con el Graf Spee. Mira que se te ocurren cosas en un asado, pero nunca se me pasó por la cabeza. No, lo que pasa es que uno lo piensa siempre, a ver, primero, para hacer esto tenés que tener un cierto grado de desafío a la vida.
Entonces siempre buscas un desafío más grande, porque esto es como todo. Vos te peleás primero con el más chiquito, después te querés pelear con el mediano y después te querés pelear con el grandote. Todo es así. Entonces uno busca en la vida pelearse con un grandote. El Graspi estaba cerca, para nosotros era un barco posible, y los barcos de guerra tienen una particularidad. Tienen una gran cantidad de compartimentos estancos y de cerramientos estancos internos. ¿Qué significa estancos? Que vos cerrás la puerta y no pasa el agua para el otro lado. Y vos decís que puede haber... Todavía hay compartimentos estancos en el Graspi seguro. Lo que pasa es que el Graspi se partió. El Graspi, yo hice una recopilación de datos muy grande. Me reuní inclusive en su momento, lo entrevisté al comandante Rasenac, que era el jefe, el capitán de artillería del barco, y fue quien lo voló. Porque muchos quedaron acá. La mayoría. Bueno, el capitán se suicidó acá en el Hotel de los Inmigrantes. Sí, el comandante Landor se suicidó en el Hotel de Inmigrantes. Y la mayoría, casi te diría que un 60% de la tripulación, se desparramó entre Córdoba, Villa General Belgrano, toda esa zona. Hay una gran cantidad de colectividad alemana que fueron tripulantes del Graspi, ¿sí? Y muchos acá en Villa Ballester. Es más, vos tenés la Sociedad Alemana de Gimnasia, está en Villa Ballester, bueno, está fundada en gran parte por ex tripulantes. Con el que estuve trabajando, ¿hiciste laburo de campo? ¿Te metiste? Me quise meter y me metieron preso. Ah, bueno. Los uruguayos por hacerlo sin autorización, realmente un error de joven atrevido. Por así decirlo. ¿Y por qué no hicieron el museo? Porque, tratamos de conseguir los permisos, hicimos gestiones con la embajada alemana y la embajada alemana nos dio una respuesta que creo que a mí por lo menos no me gustó y no me satisfacía, que es que el barco no pertenecía a Alemania, sino que pertenecía al Tercer Reich. Y el Tercer Reich era un país que ya no existía. Entonces, ellos no podían dar una autorización sobre un país que ya no existe, pero era de interés del gobierno alemán que no se toque. Entonces, no te doy autorización porque no represento. Tengo derecho a no autorizarte, pero no tengo derecho a autorizar. Exactamente. Entonces, es raro. Nos encerraron ahí y esto tiene que ver en gran parte con una política de evitar símbolos neonazis. Hay todo un tema con el neonazismo. Es más, hubo un conflicto porque muchos años después un contratista uruguayo llamado Vado sacó, haciéndole juicio al Estado uruguayo, porque él había pagado por la zona, sacó el escudo de popa del barco, que era un escudo de bronce que pesaba cerca de 7 toneladas, que tenía, era el mundo y el águila nazi con las garras sobre el mundo, y estuvo casi 7, 8 años preso. El escudo ese estuvo preso en Uruguay, y hace poquito recién lo liberaron después de una causa judicial y bueno, lo tiene algún coleccionista, pero no puede ser exhibido porque es un símbolo neonazi. Sí. Son cosas muy complicadas. Es un debate alucinante. Es un debate. Es neonazi, pero no deja de ser parte de la historia. Bueno, ahí viene un tema, ¿no? O sea, Alemania no niega el nazismo. Si vos vas al Museo del Holocausto, te vas a encontrar con que en realidad reconocen el nazismo como algo que no tiene que volver a ocurrir, pero no lo niegan. O sea, pero no quieren simbología que pueda ser usada para un renacimiento neonazi. Lo mismo con los eventuales supuestos submarinos en la costa. Es lo mismo. Entonces, hay submarinos, no se puede intervenir sobre ellos porque no hay autorizaciones, por lo mismo que te digo, pero sí. Hay 2 en Caleta, se supone que hay 2 muy confirmados en Caleta de los Loros y un último que apareció. Caleta de los Loros es Caleta de los Loros es en Río Negro, es cerca de San Antonio Oeste. Sí, me interesa mucho. Hay otros renglones de la actividad que se pueden explorar. Tengo una pregunta, vos que estás en el agua y en el mar. La verdad lo aprendí cuando fue el triste episodio del Ara San Juan. Hay como una comunidad. No sé cómo explicarte.
es probable que a vos te llamen si hubiera un problema en Singapur y dices, loco, Bueno, este tipo sabe, y vas. O sea, hay como algo que trasciende el negocio, o estoy equivocado. Sí, no, pero hoy digamos, a ver, hay cuestiones comerciales. Nuestro negocio es global, o sea, yo pertenezco a una organización internacional de salvamento. O sea, soy miembro, yo represento a una empresa argentina, pero en la Asociación Mundial de Empresas. O sea, tengo una actividad que tiene que ver con todo el mundo. Y he trabajado como técnico en otros lugares. La sensación que tengo es que la tierra es más competitiva que en el agua. A ver, en el agua lo que hay es... Más competitivo en el sentido de ser receloso con lo que hace el otro. Y colaboración. Esa es la palabra. A ver, el tema colaboración existe y muchas veces como los medios necesarios son tan gigantes, no todos tienen los medios para poder hacerlo. Entonces, a veces se suma. Ni hablar cuando se trata de catástrofes. O sea, claro, las catástrofes. Después existen la competencia comercial como en todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora se cayó el puente de Baltimore y en la caída del puente de Baltimore, digamos, independientemente de que hubo un contratista principal, hubo otras empresas que podrían haber competido por ello, que pusieron equipos y aportaron equipos como un negocio, pero también lo hicieron para que la cosa salga rápido y bien. Sí, la última. ¿Es una actividad que tiene potencial de crecimiento en la Argentina? Sí. ¿Y de qué depende? A ver, principalmente primero del crecimiento de la infraestructura. Nosotros tenemos hoy una infraestructura prácticamente obsoleta, salvo, te diría, los puertos de Rosafé, que son los únicos que avanzaron por efecto de la maldita soja del yuyo. Sí, mira qué maldita es la por soja. eso, o sea, vos tenés 22 puertos privados en 80 kilómetros de distancia, por donde sale el 75% de los recursos exportables en materia agrícola. Eso genera un gran negocio. Nos falta explotar todo lo que es el potencial energético en lo que es exportación de petróleo y exportación de gas y de minerales. ¿Sí? Por ejemplo, Chile tiene una gran explotación minera subacua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mineras necesitan muchísima agua para producir y en realidad ellos lo que tienen son terribles plantas de desalinización, porque en la Argentina seguimos explotando mineral con agua potable y eso es una locura. Es un delirio Ahora que lo pienso, místico. Claro. se puede hacer con agua Se desalinizada. puede hacer con agua de mar desalinizada. Entonces, por ejemplo, Chile, que tiene las mineras más grandes del mundo, lo que hizo fue invertir, esas mineras invirtieron millones de dólares en hacer plantas de tratamiento de agua para desalinizar el agua. Entonces pueden producir sin un daño ecológico como puede ser el usar agua potable para poder hacer minería. Toda la discusión del agua, se les acabó. Se les acabó la discusión del agua. Después tenemos un potencial terrible en lo que es la parte de exploración y explotación petrolera en el mar. El petróleo y el gas en el mar tienen un límite que tiene que ver con el precio internacional del barril, ¿sí? O sea, con un petróleo por debajo de $100 y a partir del crecimiento y el desarrollo del shale, el shale son las alternativas, ¿no? O sea, explotación alternativa de pozo a través de fracking, que todavía no está muy claro si a futuro el fracking no va a producir algún tipo de daño ambiental, ¿no? Eso está en discusión. Pero bueno, desde que yo nací, creo que desde que vos naciste, te dicen que el petróleo se está por terminar y siempre aparecen nuevas reservas y más reservas y lo que fuera. El mar se explota cuando el petróleo está caro, ¿sí? Ahora, potencial de desarrollo hay un montón, pero si no podemos resolver primero las cuestiones de la tierra, no vamos a ir al mar. Claro. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los desarrollos portuarios. La hidrovía, todo el desarrollo. La hidrovía. Hay potencial. Hay potencial, la infraestructura. Falta un montón de infraestructura. La Argentina tiene la capacidad instalada para un país de subdesarrollo y en realidad debería ser un país desarrollado, lamentablemente. Espectacular. Bueno, te agradezco la visita. Vimos que hay negocio abajo del agua. ¿Viste cuando la gente dice, no sé qué hacer, campeón? Tirate al agua, hay un montón de negocio abajo del agua. Así que hay que aprender, hay que animarse, hay que tener buenas ganas. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima.